Recuerda que la consigna de esta semana es: soy honrado cuando devuelvo lo que me prestan. Nuestro tema a trabajar el día de hoy es la reconstrucción nacional. ¿A qué se refiere este proceso de reconstrucción nacional? ¿Cómo se vivió la economía de nuestro país en esta época, luego de la guerra, inmediatamente después de la guerra? Porque yo te contaré que cuando los chilenos vinieron acá a nuestro país, recolectaron todas nuestras monedas. Y tú te preguntarás, ¿pero para qué, profesor? Si ellos tienen otra moneda, el peso chileno. Aquí existe el peso peruano o el sol de oro peruano. ¿Para qué quieren nuestras monedas? No les va a servir como dinero. Lo que hacen es fundirlo, ponerlo en un gran recipiente, agregarle fuego y ese metal de la moneda se va a derretir. Y ellos lo van a utilizar como metales, no como dinero. Entonces, no hay circulante en nuestra economía. Es una economía que está en crisis, en ruinas. Por lo tanto, lo que nos toca hacer es vender algunos recursos que tenemos, porque ya no tenemos salitre, ya no contamos con salitre. ¿Cuáles son esos recursos que van a sustentar la economía peruana en esta época? La exportación, por ejemplo, de este recurso. ¿Lo reconoces? Que se extrae del subsuelo, es un líquido negro. Petróleo. Petróleo. El Perú ha tenido petróleo mucho tiempo y hasta el día de hoy extrae petróleo. Aquí son costales que contienen la producción de las haciendas de la costa. Aquí se está ¿Cuáles son las zonas? exportando azúcar. Azúcar. Ah, sí. En la costa del Perú, las grandes haciendas, ¿te acuerdas que habían haciendas que conversamos? Grandes terrenos. Sí, Cuál era la función de Patricio Lynch? destruirlas, Saquearlos. no le pagaban. Saquear las haciendas, incendiarlas o a cambio pedir un cupo, ¿sí o no? Sí, Entonces, Son estas esos. haciendas que no han sido destruidas van a seguir produciendo azúcar y eso va a ser vendido al extranjero, a claro. otros países. ¿Qué metal es este? A ver. Cobre. Pobre. Cobre. El Sobre, Perú ha tenido siempre minas, muchos minerales, oro, plata, cobre, hierro, entre otros. El cobre va a ser un mineral muy importante en esta época y lo vamos a vender también al exterior. Y por último, profe, un nuevo recurso. Cuéntame, dime. El caucho de la Amazonía peruana, bueno, junto con la Amazonía brasileña y la boliviana, van a ser muy demandados en Europa. Y la pregunta es, ¿para qué se usa este caucho natural? ¿Por qué hoy en día Para es las caucho ruedas. sintético? ¿Para qué se usa el caucho? Luego de un proceso de fabricación, se va a una industria, lo transforman en llantas. Sirve para la confección de ese tipo de jeve, como las llantas. ¿Y para qué querían llantas en Europa? Porque estaban viviendo su revolución industrial para la construcción y producción de automóviles. A esta época de la reconstrucción nacional también se le conoce como segundo militarismo. La consulta es, ¿por qué se le llama así? Vamos a empezar con el gobierno de Miguel Iglesias. ¿Y por qué con él, profesor? ¿Por qué él inicia el segundo militarismo? Porque te acuerdas que él se rinde y firma el Tratado de Ancón a pesar de que Cáceres estaba ganando, solamente con la intención de que no destruyan sus haciendas. Bueno, Iglesias es el militar con el cual inicia el segundo militarismo y a su vez la reconstrucción nacional. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace Miguel Iglesias? Se da cuenta de la realidad del país y dice, no podemos seguir así. Ya hemos sido derrotados en la guerra, entonces hay que resurgir. Comenzamos. Por ejemplo, a este personaje va a tener que salir a las calles a recolectar más libros, más presupuesto, va a solicitar préstamos, va a solicitar donaciones a las clases altas, ¿no? A la clase con dinero de aquí del Perú, a los grandes hacendados, y donativos también de libros para reconstruir la Biblioteca Nacional. Esa es la gran labor de Ricardo Palma, por eso él se le conoce como el bibliotecario mendigo. Por acá tenemos a otro personaje, dime si lo reconoces. sí, bro.
Él es el gran Daniel Alcides Carrión, que tiene una hazaña heroica acá en el segundo militarismo, y ambos habían participado en la campaña de Lima, habían combatido, salieron vivos, y en el segundo militarismo van a apoyar bastante. ¿Cuál es la hazaña de Daniel Alcides Carrión? ¿Recuerdas? Fue inocularse el virus de la verruga peruana él mismo, para ir anotando sus síntomas, cómo está evolucionando la enfermedad, e ir anotando también los medicamentos que él se está aplicando, de tal manera que en algún momento él pretendía encontrar la cura. Lamentablemente su cuerpo no va a soportar y fallecerá sin encontrar esta cura, pero los estudios y escritos que dejó van a servir para los siguientes médicos como una base para que sigan investigando. Y hoy en día, a pesar de que esta verruga, esta enfermedad de la verruga peruana, no tiene cura, al menos tiene tratamiento. Y ya no es altamente contagiosa, ni mucho menos mortal. Ahorita está la verruga peruana. Sí, Miguel Iglesias se da cuenta que el Perú está en crisis, no tiene dinero. Por lo tanto, dice, es necesario volver a cobrar el tributo indígena. Acuérdate, lo hicimos el año pasado y el año pasado. ¿Qué es el tributo indígena? Es un dinero que todos los indígenas deben pagar, todos. Y ese dinero era muy importante para el país. Con ese dinero se hacían las obras públicas, los hospitales, las pistas, las carreteras, el sueldo de los congresistas, de los ministros, el sueldo de los policías, de los médicos, de los profesores, etc. Entonces, ellos ya no estaban pagando, pero como la guerra ha terminado y hemos perdido, el Perú no tiene dinero. Y se requiere nuevamente que paguen el tributo indígena. Esto va a generar muchas revueltas. Una de las más conocidas es la del indígena Atusparia, quien va a decir, no es posible. Yo nunca he pagado tributo indígena y ahora me quieren hacer pagar. No lo vamos a permitir. Se revela. Pero Miguel Iglesias, portándose como autoridad, envía a un ejército, un contingente, una tropa militar y suprime la rebelión de Atusparia. Después de eso, simplemente los indígenas aceptarán pagar su tributo indígena. Más adelante llegará al poder un personaje conocido también, Andrés Avelino Cáceres, al cual ya hemos reconocido nosotros en la campaña de La Breña, en la Sierra del Perú, y sus grandes acciones que hizo para enfrentar al ejército chileno, todas sus victorias y el abandono que tuvo el presidente Miguel Iglesias, que no quiso apoyarlo. Entonces Cáceres es derrotado en la batalla de Huamachuco, pero sobrevive. Ante esta crisis económica que se vivía en el Perú, Cáceres decide firmar el contrato Grace, en el cual la empresa Grace Hermanos y Asociados se comprometía a pagar toda nuestra deuda externa. ¿Y por qué nuestra deuda externa? Porque hemos perdido la guerra. Le debemos a Chile, le debemos a Inglaterra por unos préstamos. Entonces, el Perú, como no tiene dinero, necesita que alguien pague sus deudas. La casa Grace va a hacerse cargo. Y además, va a terminar de construir los ferrocarriles que habían sido destruidos durante la guerra con Chile y que no habían sido terminados durante el gobierno de José Balta. Hasta ahí son puntos muy buenos para el país. Pero veamos qué dice su contraparte. ¿A cambio de Y qué? profe, El Perú, por ejemplo, dice, se compromete a pagar 33 anualidades, es decir, por 33 años, 80.000 libras esterlinas cada año. Además, estos ferrocarriles que lo va a terminar de construir la Casa Grace van a ser administrados por ellos y todo el ingreso que se genere producto del uso de los ferrocarriles, todo el dinero va a ser para la Casa Grace. ¿Por cuánto tiempo? Por 66 años. El Perú debe entregar 3 millones de toneladas de guano a la Casa Grace. ¿Había guano todavía? Sí. ¿Valía mucho? No, valía muy poco, pero era algo para la Casa Grace, era importante. Además, que le permitía la libre navegación por el lago Titicaca, y es una zona importante para el comercio. Y por último, le estaba entregando algunos recursos en la costa y en la selva, recursos sobre todo forestales.
Hasta ahí, yo te pregunto, ¿habrá sido perjudicial o beneficioso el contrato Grace? Durante el gobierno de este personaje, se debió realizar el plebiscito, pero el Perú estaba tan preocupado en sus problemas internos que no le prestó importancia a lo que estaba ocurriendo en la zona de Tacna y Arica. Ahí estaba dándose el proceso de chilenización. Entonces, Remigio Morales Bermúdez no realiza esta consulta popular y el tiempo va pasando y aún no se sabe qué va a pasar con Tacna y Arica, profesor. Luego, vuelve a gobernar por segunda vez Andrés Avelino Cáceres, personaje que ya lo hemos conocido por la firma del contrato Grace, uno de los contratos más beneficiosos para el Perú, pero que esta vez se va a ver envuelto en acusaciones de un rival, de un opositor. También personaje conocido durante la Guerra del Pacífico. ¿Te acuerdas de él? Le da golpe de estado a Luis Lapuerta cuando Ignacio Prado sale del Perú con el dinero. Él es Nicolás de Piérola. Nicolás de Piérola forma también un contingente militar y se alía con otros partidos, formando la Coalición Nacional, dirigidos por Nicolás de Piérola. Esta coalición quiere sacar del poder a Andrés Avelino Cáceres y para ello va a reunir también a sus montoneros. ¿Te acuerdas que Cáceres usó montoneros? Que peleó con ellos en la campaña de la Profe, es Breña. Andrés Avelino Cáceres versus Nicolás de Piérola. Nicolás de Piérola, así es. ¿Te acuerdas? Piérola también va a usar a unos montoneros, a un grupo de montoneros. Acá se van a enfrentar los montoneros de Cáceres contra los montoneros de Piérola, en una sangrienta guerra civil que al final terminará con una victoria a favor de Nicolás de Piérola. Si te has equivocado, aprovecha en corregir, ya sabes la respuesta correcta para que puedas estudiar para tu examen si vas a tomarle